hay mucha necesidad. Y la iglesia, como las manos y los pies de Cristo, debería de llevar el mensaje y su efecto para la sociedad de modo que pueda ser relevante para ellos. Es decir, ¿cómo no va a ser relevante una iglesia que atiende a una familia que no tiene que comer? ¿Cómo no va a ser relevante una iglesia que atiende a una mujer, una madre soltera? ¿Cómo no va a ser relevante una iglesia que atiende a un hombre que está a punto de suicidarse o que está en el alcohol? Obviamente va a ser relevante. El ADN es la esencia, es el material genético del ser humano. Y al hablar del ADN, queremos hablar acerca de eso, de la esencia de la iglesia, de lo que Dios espera que sea. Hola, hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida una vez más a esta serie titulada ADN Iglesia. Este es un espacio donde compartimos lo que creemos que puede llegar a ser la esencia de la iglesia y esperamos en Dios que la conversación de esta hora, de esta ocasión, pueda ser de mucha bendición para cada uno de los que nos vean y pues le damos la bienvenida y especialmente al invitado que esta noche tenemos con nosotros, que es justamente el pastor Daniel Flores. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto y gracias por la invitación, amigo Isaac. Es bueno estar aquí. Quizás los espectadores no saben, pero ya teníamos tiempo planeando esto y gracias a Dios ya se dio. Así que estoy feliz y muy emocionado. Yo creo que esta conversación va a estar muy buena, va a ser muy fructífera. Gracias, amigo, la verdad, por acompañarnos. Como dices tú, ya tenía bastante tiempo planeándose esto, pero al fin, y esperamos en Dios que realmente sea de bendición. ¿Y qué te parece si antes de que entremos de lleno a la conversación, nos dices en dónde estás, a qué te dedicas, para que las personas que nos ven puedan conocer un poco más acerca de ti? Bueno, mi nombre es Daniel Flores Guzmán, soy pastor adventista, tengo 6 años siendo pastor. Ahora mismo estamos en la ciudad de Tuxtla con mi esposita y mi hija y atendemos el distrito de San Pedro Progresivo junto con un par de proyectitos por allí que van allí también en la misma línea y pues nada, aquí estamos ahora sirviendo al Señor. Muy bien, amigo, pues teniendo como base esto, me gustaría, antes de lanzarte la primera pregunta, mencionarte que de manera personal admiramos mucho el trabajo que realizas en la iglesia. Ahí te seguimos en las redes sociales y pues hemos leído tus posts y ese es el motivo por el cual estás aquí con nosotros en este momento, porque consideramos que vas a poder darnos una perspectiva eh, que es el ideal que al final de cuentas tal vez Dios tiene para la iglesia, y es que queremos hablar acerca de cómo hacer relevante la iglesia en nuestros días. Y para ello vamos a partir de la primera pregunta. ¿Qué significa ser relevante a la iglesia? Bueno, yo creo antes, amigo, gracias, ¿verdad? Por la consideración. Y creo que cuando entramos a estos temas, creo que siempre hay mucho que hablar. Y Sí. yo lo que diría es que, pues escuchen, ¿no? Escuchen la conversación, analícenlo y posiblemente tengan algunos otros comentarios, ¿no? Los que nos están escuchando. Todo abona bien, así que, pues nada, creo que este tema y esta pregunta es muy importante y creo que como jóvenes, porque igual estamos jóvenes, ¿verdad? Isaac y yo, y estamos chavos todavía. Y creo que la mayoría de los que escucha este contenido, ve este contenido, igual están en un rango de jóvenes, jóvenes adultos. Y realmente en este rango de edad, un interés muy grande que tenemos es ser relevantes. Es decir, ya con el advenimiento de las redes sociales, todo el mundo tiene la oportunidad de ser relevante, de poder alzar la voz, que nuestros comentarios o fotografías puedan tener un efecto más allá del círculo íntimo que nosotros tenemos, cosa que antes no se podía. Entonces la cuestión de la relevancia es una cuestión muy real y es muy cercana a casa. Y si nosotros extrapolamos esa búsqueda de la relevancia a la iglesia,
pues nos encontramos con un fenómeno bien interesante. Así que creo que primero tendríamos que pensar en a qué nos referimos con ser relevante, porque una cosa es ser popular o estar de moda y otra cosa es ser relevante. Por ejemplo, quizás alguno recordará, si es que recuerda, hace, ¿qué será? Quizás unos 5 años o 4 años, no tengo bien en mente, un estilo de música salió, el dubstep, y uno de los principales era Skrillex, un tipo que se peinaba así de lado. Y estuvo súper de moda, es decir, de todos lados se escuchaba dubstep y por todos lados el tipo, ¿no? Y la gente se cortaba el cabello y fue muy popular, pero fue una moda fugaz. Pues, duró quizás como 8 o 9 meses porque la música era muy ruidosa, muy estridente y pues nadie puede estar escuchando dubstep todo el tiempo porque aturde los oídos. Entonces, creo que es muy importante que nosotros podamos distinguir entre ser relevante y ser popular. Pensemos, por ejemplo, en Mozart. Ujú. Mozart ahorita no es popular, ¿verdad? Es decir, es un cierto tipo de música que es un gusto adquirido, ¿no? Pero sigue siendo súper relevante. Mucha de la música pop que nosotros escuchamos utiliza las mismas construcciones, acordes, se basa mucho en esa música. Entonces, es relevante sin estar de moda, sin ser popular. Sí, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta eso porque a veces pensamos que para ser la iglesia relevante hay que ser la popular, ¿no? Hay que ser Sí, la sí, que sí. esté de moda. Y no siempre se puede. Qué chido sería que se pudieran hacer las dos cosas, pero por lo que nosotros hacemos y por lo que el mundo quiere, a veces es complicado tratar de estar de moda sin tener que tergiversar algunos principios, pero sí es posible ser relevante siendo fieles a nuestra esencia. Entonces yo, para poder resumir, ¿no? ¿Qué significa hacer relevante a la iglesia? Yo podría decir es eh, poder tomar lo que significa la iglesia, recuperar lo que significa la iglesia y poder presentarlo a las personas de modo que puedan sentir la influencia de la iglesia de forma personal, pero también de forma significativa en su vida. Mira, amigo, la verdad es que creo que mayor explicación no pudiste haber dado. Bueno, en lo personal queda bastante claro, ¿no? Y esto nos lleva entonces a una segunda pregunta. Si la iglesia debe seguir siendo relevante hoy en día, ¿por qué debería hacerlo especialmente en el contexto social en el que vivimos? ¿Por qué la iglesia debería seguir siendo relevante en este contexto social? Bueno, esa es una pregunta bien interesante, amigo, y quizás me voy a meter en temas medios picantes, pero creo que es necesario. Échale, Mira, échale. aprovechando, yo no sé cuándo va a subir el video, pero pues ahorita ¿qué día es hoy? Es 19 de marzo. Sí. Hace 11 días en todo el mundo fue la marcha, o sea, en el marco del Día de la Mujer, Internacional de la Mujer, Ujú. fue la marcha feminista. Aquí en Tuxtla también fue la marcha feminista y pues pasó lo que pasó, ¿no? Cualquiera en redes sociales puede observar lo que está allí. Y cuando yo veía las fotos y los videos, yo leí varios comentarios de muchos colores y sabores, pero alcancé a ver algunos comentarios de personas que yo conozco que son de la iglesia, que quizás señalaban, ¿no? las situaciones quizá un poquito violentas o de vandalismo, algunas cosas allí que no van acorde, ¿no? a los principios éticos y morales. Pero cuando yo leí esos comentarios, yo pensaba, bueno, por qué existe el movimiento feminista? Yo creo que es una pregunta que nos deberíamos de hacer. Sí. Es decir, estas mujeres no, no, no están haciendo este movimiento porque simplemente a alguien se le ocurrió un día y dijo, pues vamos a hacerlo, ¿no? En realidad hay una necesidad real, es decir, no podemos ser nosotros ciegos y decir que no existe la violencia contra la mujer, no podemos decir que en México no hay machismo, es un país súper machista. Eh, hay una necesidad real, pero es una necesidad que pocos organismos han suplido. Y porque no hay organismos que lo han suplido, entonces se han levantado estos movimientos para tratar de aliviar esa necesidad,
Pero estos movimientos obviamente tienen sus propias agendas, ¿verdad? Yo no es el punto de esta conversación, ¿verdad? Pero el movimiento feminista tiene su propia agenda, que si nosotros vamos ya punto por punto vamos a encontrar mucha discordancia con nuestras creencias. Pero ese no es el asunto es que ese lugar de la iglesia, es decir, nosotros somos los que deberíamos de estar allí supliendo la necesidad, no solamente de las mujeres, de los niños en situación de calle, de los migrantes, de los hombres. Es una realidad de que los hombres hoy en día son personas que están al borde de la psicosis porque no hay tratamientos que puedan suplir las necesidades masculinas. Es decir, el, tomando la pregunta, ¿no? En el contexto Ujú. social, hay mucha necesidad. Y la iglesia, como las manos y los pies de Cristo, debería de llevar el mensaje y su efecto para la sociedad de modo que pueda ser relevante para ellos. Es decir, ¿cómo no va a ser relevante una iglesia que atiende a una familia que no tiene que comer? ¿Cómo no va a ser relevante una iglesia que atiende a una mujer, una madre soltera? ¿Cómo no va a ser relevante una iglesia que atiende a un hombre que está a punto de suicidarse o que está en el alcohol? Obviamente va a ser relevante. Pero como no está la iglesia allí, pues hay otras personas que la aprovechan y meten lo que tienen que meter y pues nosotros pues detrás de una pantalla fácilmente podemos teclear y decir, no, que eso está mal, que eso está aquí, pero ese es nuestro lugar. Entonces, ¿por qué la iglesia debe preocuparse para seguir siendo relevante en esta sociedad? Nos debemos de preocupar porque si nosotros no atendemos la necesidad y somos relevantes, otro lo va a hacer y lo va a hacer con su agenda, con sus ideas, que quizás no van a estar de acuerdo a lo que nosotros creemos que la Biblia dice, pero no podemos decir mucho porque no estamos haciendo mucho. Entonces, Sí. debemos de preocupar para ser relevantes y actuar en beneficio de esta sociedad que está al borde del colapso. Amigo, la verdad es que me dejas pensando en muchas cosas, ¿no? Creo que es, vamos a decirlo así, es preocupante ver tal vez tanto el entorno social como de cierta manera la falta de acción en ciertas áreas de parte de la iglesia. Porque creo que para lo que vivimos, como decías tú, la iglesia debiera ser la respuesta a esas necesidades, ¿no? Pero creo que nos quedamos a veces muy corto en lo que debemos hacer, ¿no? Claro. Y también pienso que es, bueno, quizás en un momentito ya una pregunta más enfocada al final lo vamos a platicar, ¿no? Pero siempre es bueno recordar que cuando hablamos de la iglesia, no hablamos de la organización, ¿verdad? Hablamos Sí, de claro. nosotros, porque tú y yo somos iglesia. Porque a veces es fácil decir, no, pues es que la iglesia. Y muchos dicen, no, la iglesia, pero pues la iglesia eres tú, brother. O sea, Sí, si tú no sí, estás sí. haciendo nada, pues nada, ¿verdad? Entonces sí, siempre es bueno recordar eso que podemos hacer algo y salir de nuestra zona de confort y como Jesús, ¿no? O sea, ir a donde está la necesidad y mancharse sin problema, porque ahí es donde nosotros realmente somos relevantes para la sociedad. Sí, amigo. Y mira, hablando de la generación presente, sabemos que la iglesia debe ser relevante. Y cuando me refiero a la generación presente, me refiero a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños, que son tal vez las futuras generaciones. Pero, ¿cómo lograr que la iglesia sea relevante para la generación presente y al mismo tiempo que siga siendo relevante para la generación del pasado, las personas más adultas, los ancianos, y al mismo tiempo, ¿por qué no ser relevantes para la generación del futuro? ¿Cómo podemos lograr eso, amigo? Híjole, pues es una pregunta de millón, amigo, porque Mm. pues siempre la brecha generacional es un Sí, reto complejo y mira que yo pues yo me considero joven, ¿no? Yo tengo 29 años, pero ya entro yo digamos, en la sociedad que sería como los millennials, ¿no? ujú, Pero ya viene otra generación, que son los más chicos. Yo pensé que no tenemos mucha diferencia, pero fíjate que no hace mucho en TikTok vi un video de una muchacha que es experta en marketing y entonces ella decía cómo diferenciar entre el marketing para un millennial y el marketing para un centennial. Y entonces ella decía que para un millennial es más importante la estética, ¿no? Algo
que sea lindo, que sea pulcro y que sea estético, ¿no? Que sea bonito. Y para un centennial, no, para un centennial es más la autenticidad, ¿no? La rebeldía, que se muestre como es. Y presentaba algunas diferencias, especialmente en la ropa, ¿no? La forma en que cómo se visten es muy distinto. Entonces eso me hace pensar que sí hay una brecha generacional y cada vez es más amplia la brecha. Yo tengo una hija de 4 años, entonces yo pienso que cuando ella tenga 15, 16, pues yo ya, aunque según yo me mantengo actualizado, igual yo voy a ser un vejestorio para ella. Entonces es una pregunta complicada, pero yo creo que si nos centramos en la periferia, vamos a encontrar muchas dificultades para poder encontrar puntos en común. Pero creo que en lo profundo, toda generación a lo largo de la historia, y no importa cuántos años tengan, en el fondo tenemos las mismas necesidades. Y, y así como los papás, los hijos y los nietos quizás pueden tener diferentes intereses o gustos, pero en el corazón tienen las mismas necesidades súper básicas, necesidades de afirmación, de amor, de respeto, de poder pertenecer a una comunidad, de sentirse valorados, de poder superarse como personas, de suplir las necesidades básicas de vestimenta, de alimento. Y eso va más allá de cualquier generación. Es decir, todos tenemos esas necesidades. Claro que se expresan de diferente manera, ¿no? Los papás, por ejemplo, la generación pasada, cuando ellos quizás, o cuando se piensa en ellos, cómo ellos se sienten bien, pues es una forma diferente a cómo los jóvenes quizás se sienten bien, ¿no? Es diferente, pero en el fondo es la misma necesidad. Entonces yo creo que primero hay que identificar esas necesidades básicas que toda generación tiene y saber que aparte de eso todos compartimos el mismo problema. La Biblia lo dice, Pablo lo dice, todos han pecado, es decir, en el fondo todos somos pecadores, todos tenemos problemas de carácter, todos tenemos problemas en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de pensar. Entonces sí hay un denominador común. No necesitamos separar tanto las generaciones porque sí hay un hilo que nos une. Entonces es muy importante que nosotros tomemos eso en cuenta porque ayuda a que los viejos entiendan a los jóvenes y los jóvenes entiendan a los viejos, para que sepan que en el fondo siguen siendo personas que tienen necesidades muy profundas y que necesitamos suplir. Pero por otro lado, una vez que nosotros identificamos esos denominadores comunes, también hay que identificar las particularidades, porque no puedes tú tomar a la generación pasada que aprendió a suplir necesidades de una forma y tratar de encasillarlos en cómo ahora suplen esas necesidades y viceversa, porque se lastiman las generaciones. Es una forma de no ser empático con cómo ellos se sienten y cómo ellos entienden la vida. Entonces, ya que tenemos nosotros ese denominador común de las necesidades básicas y el pecado, entonces ya podemos pasar al siguiente paso, ¿no? ¿Cómo yo entiendo a este grupo de personas, tanto por su edad, su nivel socioeconómico, su educación y todas esas cosas, y cómo yo puedo identificar sus necesidades particulares y cómo los puedo atender para que la iglesia pueda ser relevante para ellos? Entonces, bueno, como podemos ver, es un trabajo súper amplio y se requiere tiempo, se requiere esfuerzo. No se puede hacer un programa general y decir, aquí está, este es el programa evangelístico y ¡pum! Para todos. Puede funcionar, no digo que no, pero si queremos hacer relevantes, tenemos que hacer ese trabajo, tenemos que encontrar puntos en común, puntos particulares, elaborar una forma de atenderlos y pues hacerlo. Entonces sí es complicado y pues por eso hay una maestría, ¿verdad? En misiones, porque es una cosa demasiado compleja. Sí, mira, por lo que estabas mencionando en esta respuesta a esta pregunta, creo que viene a mi mente entonces la idea de que debe ser un trabajo en equipo, ¿no? Y aprovechar en este caso los recursos que tiene la iglesia, porque al final de cuentas en la iglesia no es solamente de hombres, no es solo de mujeres, sino que hay un grupo diverso. Hay jóvenes, hay niños, hay adultos, hay mujeres, hay hombres, y es un conjunto bastante
variado de personas, ¿no? Y creo que las mejores personas para alcanzar a su propia generación, pues son aquellos que son de la misma generación, ¿no? Es correcto, es por afinidad, siempre es por afinidad. Y cuando a mí me tocó ser capellán y yo cometí el error de querer hacer que todos se lleven con todos, pero no, siempre hay afinidad, las damitas con las damitas, los jóvenes, los chicos, los grandes. Entonces, lo que tú dijiste es clave. El joven gana al joven, la dama gana a la dama, porque se entienden, porque se conectan pues esos puntos en común, que era lo que mencionábamos, es lo que crea conversaciones que realmente surten efecto. Muy bien, amigo. Ahora, una pregunta que considero importante. Tú iniciabas partiendo del punto de planteando dos cuestiones, ¿no? Lo que tiene que ver con hacer la iglesia relevante todavía y lo que tiene que ver con la popularidad. Y a veces en la búsqueda de seguirnos manteniendo relevante para el mundo en el que nos encontramos, y bueno, antes de lanzar la pregunta, creo que al final de cuentas esto no es tarea nuestra, ¿no? Sino que sabemos que es Dios quien a pesar de los años y a pesar de que a veces no lo hacemos tan bien que digamos, sigue guiando a la iglesia de tal manera que sigue siendo relevante para nuestros días. Pero, ¿cómo, amigo, cómo podemos lograr que la iglesia siga siendo relevante sin caer en la mundanalidad, sin caer en el error de tratar de ser populares y olvidando nuestros principios, nuestras doctrinas? ¿Cómo podemos lograr esto? Bueno, yo creo que la respuesta corta sería pues ser fiel a Cristo, ¿no? Porque esa es la línea que nos ayuda a mantenernos firmes. Pero si quisiéramos ampliar un poquito más la pregunta, em, mira, la iglesia nunca va a ser popular. Eso nosotros tenemos que aceptarlo. La iglesia nunca va a ser popular. Y como decía al inicio, va a ser relevante y necesaria porque la iglesia suple Sí, necesidades existenciales que nada más lo puede suplir. Entonces la iglesia siempre va a ser relevante. Pero la iglesia nunca va a ser popular por el simple y sencillo hecho de que es, la iglesia es un grupo de personas, un grupo de discípulos que tienen en mente que Cristo va a venir y que nos preparamos para un mundo después de este, ¿no? Nuestra visión está más allá. Y el mundo tiene la visión de lo que se está viviendo ahora. Es decir, yo quiero disfrutar ahora, quiero vivir ahora, quiero yo experimentar ahora, o sea, no mañana, ahora. Entonces, ya esas dos visiones que son contrapuestas nos colocan en entredicho. Entonces, es muy complicado que una iglesia sea popular con una sociedad que busca algo distinto. Entonces, si nosotros queremos ser populares, nosotros tendríamos que minimizar o suavizar ciertos principios. Y sí, claro, yo creo que hay formas en las que uno puede quizás, como un anzuelo, ¿no? Quizás llamar la atención para poder jalar a las personas. Pero creo que nuestro interés no debería de ser la popularidad. No debería de ser buscar formas en cómo poder caer bien o cómo poder mimetizarse mejor. Yo creo que nuestro énfasis debería ser es cómo nosotros podemos servir mejor. Y el servicio no requiere pues mucha algarabía, ¿verdad? A veces cuando la gente piensa en cómo hacer la iglesia relevante, pues lo primero que viene es, no, pues la música, ¿no? sí, Cómo sí, hacer sí. música más relevante, ¿no? O la vestimenta, o los cultos, cómo hacerlo más relevante. Sí, es posible hacer ciertas adecuaciones y es bueno, pero no debería de ser ese nuestro foco, porque hay mucho más allá que realmente nosotros podemos hacer. Pero yo quiero, amigo, para no quizás explayarnos mucho, yo creo que sí deberíamos nosotros recordar que nuestro compromiso primordial es con Jesús, es decir, con lo que Él quiere, con el proceso de discipulado y misión, con Él es nuestro compromiso. Y si a Jesús lo crucificaron, si a Jesús lo insultaron, si a Jesús lo persiguieron, él mismo lo dijo, si lo hicieron con el maestro,
pues no crean que ustedes le van a tratar mejor. Eso no quiere decir que nosotros tenemos que estar siempre en un estado bélico contra el mundo, pero Sí, pues sí, sí. tampoco esperemos que, claro, que nos van a tratar con rosas. No, no, no. No quiero hablar mal de ninguna otra denominación, ¿verdad? Pero sí hay denominaciones que han ganado muchísima popularidad y cariño del mundo, pero cuando uno observa qué tuvieron am, que, ¿cuál sería la palabra? Que tuvieron que cambiar para tener esa popularidad, posiblemente podríamos darnos cuenta que no vale la pena. Entonces creo que eso sería bueno tener en mente. Sí, amigo, la verdad es que básicamente se trata de mantener nuestra fidelidad a Dios, nuestra esencia en lo que Dios quiere de su iglesia, de cada uno de sus hijos, y que eso es lo que nos va a ayudar, ¿no? A pesar de que el tiempo siga transcurriendo, de que vengan nuevas tecnologías, vengan nuevas cosas, pues será tal vez lo que nos permita mantenernos realmente siendo relevantes en nuestros días. Pero mira, también hay que decirlo, amigo, y creo que eso sería también parte para otra conversación y ojalá que puedas acompañarnos y hablarnos un poco acerca de esto. Y me refiero al hecho de que hoy en día vemos algo que se está viendo muy marcado y es el hecho de que la gente cree en un Dios, pero no quiere nada con la iglesia. O muchas veces incluso el cristianismo, hay lugares donde está pasando de moda, especialmente en lo que es Estados Unidos, Europa, que son países, continentes donde pues el cristianismo ya está quedando tal vez un poco obsoleto. ¿Y cómo lograr entonces, amigo, que de maneras prácticas que mi iglesia siga siendo relevante en un mundo donde la gente cree en Dios, pero no en la iglesia, o donde ni siquiera ya creen en el cristianismo como tal? Uf, pues mira, eh, aquí en Tuxtla estamos nosotros desarrollando un proyecto que se llama Iglesias Amigables, que la idea precisamente es responder la pregunta que tú acabas de hacer, ¿no? Sí, ¿Cómo poder lograr que la iglesia pueda mantenerse iglesia en un mundo cada vez más secular? Que es lo que está pasando en Europa y lo que está pasando en Estados Unidos. La secularización de la sociedad no elimina el cristianismo, porque si tú vas a Europa o si vas a Estados Unidos, culturalmente son cristianos, ¿no? En un sentido. Pero son cristianos culturales, no de doctrina y principio, sino como una herencia cultural que ya moldeó la sociedad y simplemente lo tienen pues como una forma, yo lo tomo así como una forma histórica, ¿no? Un sí, sí. recuerdo del pasado. Quizás si nosotros lo tomamos al lado práctico, lo primero que tendríamos que hacer, y es lo que hemos venido diciendo desde esta conversación, es servir. El proceso de discipulado en la mente de Cristo siempre está enfocado en el servicio. Y no necesitamos programas ni un calendario. Ese es un estilo de vida. El discipulado y la misión es un estilo de vida. Siempre tener una mente que esté intencionada en pensar cómo servir al que está al lado de mí. ¿Cómo puedo servir al que cuando voy en mi carro y veo unos niños que están allí, cómo los puedo servir? ¿Cómo puedo servir a mi vecina que escucho que todo el tiempo se está, no sé, gritando con sus hijos? ¿Cómo puedo servir a mi compañerito de clase que quizá no tiene el recurso económico y ni siquiera lleva lonche a la escuela? O sea, eso es lo primero. O sea, tú y yo como miembro de iglesia tenemos que ser discípulos, no simplemente espectadores. Y eso es un estilo de vida que se desarrolla en la medida en que nosotros nos conectamos con Cristo. Entonces, si del 100% de adventistas en México, un 20%, no voy a irme mucho, un 20% de miembros en México fueran verdaderos discípulos y activamente vivieran en misión de forma intencional, amigo, mira, sería una cosa tremenda, porque no tendríamos que esperar a que nos digan, hagan esto, hagan otro. Constantemente nosotros lo estamos haciendo. Pero um, nuestra sociedad está cambiando mucho y la iglesia tiene que tener la capacidad, nosotros tenemos que tener la capacidad de poder amar
aquellos que piensan diferente que nosotros. El problema de la secularización en los países desarrollados como Europa y Estados Unidos es que la sociedad cambió mucho y, y la iglesia y la sociedad tuvieron un corte total, es decir, todos esos movimientos, ¿no? De muchas cosas que no quiero entrar en detalle porque no quiero ser demasiado polémico, pero lo que quiero decir es que la iglesia rompió, es decir, mejor nos escondemos aquí y aquí hacemos nosotros nuestros cultos, aquí hacemos nuestras actividades. Si tú quieres venir, primero tienes que ser así, así, así y después te aceptamos. Y si no, mejor quédate allá afuera, que allá hagan su relajo y nosotros nos quedamos aquí encerraditos. Eso pasó en Europa y en Estados Unidos y cuando la iglesia quiso abrir los ojos, todo el mundo ya era secular, todo el mundo vivía su vida y como ellos se quedaron escondiditos, pues allá la sociedad dijo, pues allá que se queden, ¿no? Aquí en México no, todavía no está pasando eso, pero la estadística nos dice que de aquí a 25 años la comunidad que se considera secular, agnóstica o atea va a ir en crecimiento. Y como nosotros hacemos todo lo que hace Estados Unidos, en muy poco tiempo vamos a tener una sociedad muy parecida. Entonces yo creo que aparte del discipulado y el servicio que debe de marcar la vida del cristiano, también deberíamos de tener la capacidad de amar, de dialogar y de abrazar a las personas que piensan diferentes a nosotros para que a través de nuestro amor y a través de nuestro ejemplo ellos puedan conocer a Dios y pues que no nos vean como enemigos, ¿verdad? Que no nos vean como que estamos en una especie de lucha de quién tiene la razón, sino que nos vean como la forma de encontrar el camino a ese Dios que ellos necesitan pero que no saben que necesitan. Amigo, me surgía una última pregunta, no estaba entre las preguntas que te compartía, pero aprovecho el espacio, ¿verdad? Eh, ¿Tú crees entonces, con lo que mencionabas ahorita, ¿no? En un trabajo de discipulado de parte de la iglesia para poder de esa manera seguir siendo relevante y alcanzar a las generaciones? Yo te preguntaría, amigo, ¿crees tú entonces que deberíamos enfocarnos también en un plan de discipulado? Porque mira, la verdad es que cuando hace planes la iglesia se enfoca en el trabajo de ganar almas, de traerlas, bautizarlas, y parece ser que hasta ahí termina el trabajo. Y las personas que se logran convertir en discípulos es porque pues Dios hace algo realmente maravilloso, inexplicable, que logra hacer tal vez que las personas maduren, pero no se ve un trabajo intencional del discipulado como tal. Yo te preguntaría, ¿crees tú que también deberíamos enfocarnos como iglesias, como líderes, como pastores, en un trabajo más intencional de discipulado? Yo creo que sí, y creo que pues es lo que dijo Jesús, ¿no? Al final de cuentas Jesús, la misión es hacer discípulos. Y Jesús así dijo, o sea, su chamba de ustedes como iglesia es hacer discípulos, esa es su chamba, para eso estamos acá. El asunto es que el discipulado es muy difícil y este es un tema que podríamos hacer otro episodio, pero mira, el desafío del discipulado es que el discipulado no se lleva a cabo a través de programas. Nosotros tenemos esa idea, ¿no? Un programa es A, B, C y al final D te gradúas tu diploma, ¿no? Como el curso. Pero el discipulado no es, el discipulado es un estilo de vida. Cuando nosotros pensamos en el discipulado o en la idea del discipulado antiguo era un brother que tenía un maestro y literalmente vivía con el maestro, comía con el maestro, hablaba con él. Y era un proceso de años, de muchos años. Entonces, el desafío del discipulado es que para que la iglesia pueda producir discípulos, entonces debemos de tener discípulos que discipulen a las personas que nosotros queremos ganar. Entonces, el desafío es que se pueden hacer programas, se pueden hacer actividades, pero pues todo es aquí, ¿no? En la cabeza, información y todo, pero ¿quién se va a lanzar el paquete de convertirse en un discípulo de Cristo? Y entonces tú jalas a 2 o 3 personas y sabes que acérquense, yo lo voy a discipular y después de que ellos vayan creciendo, ahora tú vas a agarrar a 2 personas, así como una como una cosa de negocio Ponzi, ¿no? Así que va así en pirámide. Ahí es la iniciativa y ahí es donde la iglesia como organización hace su parte, ¿no? Pues da el material y lo que sea. Pero
yo creo que ahí sí se necesita hombres y mujeres valientes y revolucionarios que digan, yo voy a ser un discípulo y voy a discipular. Y te digo, no se necesita mucha gente. Si en cada iglesia hubiera uno o dos, mira, pana, con eso se hace una revolución. Pero es que nadie se anima porque es entregarle todo a Cristo. Así que, pues, si alguien que está escuchando tiene ese fuego en su corazón, hermano, dale, amiga, dale. Y crece y busca amigos y crea tu comunidad y disipula, porque eso es lo que va a cambiar el mundo. Hombres y mujeres que estén firmes en la misión de Cristo. Amigo, te digo algo, la verdad es que acabas de terminar de prender ese fuego en lo personal y esperamos en Dios que realmente te utilice, me utilice y aquella persona que esté escuchando este podcast lo pueda utilizar también Dios para lograr ese objetivo en su vida, amigo. Y pues con esto llegamos a la parte final de este programa de ADN Iglesia. Gracias, amigo, por habernos acompañado y me gustaría dejar abierta la puerta para que en otra ocasión puedas compartir esa bendición que Dios te ha dado, de ese conocimiento y de esa manera pues ayudarnos a seguir construyendo esa iglesia que Dios desea, amigo. No, amigo, yo encantado. Es bonito poder hablar de esto que nos apasiona a todos, ¿no? Que es Dios, la iglesia y la misión. Gracias, amigo. Y me gustaría pedirte que para cerrar esta conversación puedas dirigirnos en oración, puedas colocar esta tarea que Dios nos ha encomendado y que Dios pueda ayudar a que cada iglesia siga siendo relevante en su comunidad, en el lugar donde esté, amigo. Claro que sí, vamos a orar. Eterno Padre, en esta hora te damos gracias. Te damos gracias porque este momento de charla, de plática, ha sido muy productivo y nos ha recordado que nuestra misión es hacer discípulos. Tú pensaste en un grupo de personas que estuvieran suficientemente locos como para ir al mundo con un mensaje y trastornarlo. Ya pasó, hace casi 2000 años, un puñado de personas fue por todo el Imperio Romano y cambió el mundo por completo. Hoy se necesita. Hoy se necesita porque el tiempo se está acabando y nos has llamado a nosotros para poder darle al mundo lo que tú ya nos diste a nosotros, atender sus necesidades, acercarnos con ellos, poder mostrarles amor, aceptación, compasión, traerlos a ti para que te conozcan, para que ellos sepan que hay lugar seguro donde ellos pueden sentirse apreciados, donde ellos pueden sentirse queridos, donde ellos pueden volverse a sentir parte de una comunidad. Ayúdanos, Padre, a salir de la zona de confort. Anímanos para poder hacer cosas distintas, para ser sensibles a la necesidad, a poder ser verdaderos discípulos. Y una vez que nosotros entremos allí, Padre, también anímanos para poder discipular a otros, de modo que podamos hacer un movimiento que realmente haga temblar a este mundo y lo prepare para la venida de Cristo. Bendice también el ministerio de mi amigo Isaac, que este tipo de materiales, este tipo de contenido pueda crecer para que muchos podamos también conocerte más a ti y poder sentir esa felicidad de ser parte de este pueblo especial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues gracias, amigo. Dios te bendiga mucho y te siga utilizando.